Hermanos, qué lindo. Hace ratito platicaba con una de las hermanas de la iglesia, doña Tere. Tiene 87 años. 87 años de aquí en la iglesia, hermanos, y subiendo por su propio pie. Y de verdad yo le dije, hermana, ¿cómo me gustaría a su edad ser como usted? Tener la fuerza, el vigor, caminar, venir a la iglesia, adorar al Señor. ¿Ve? Ya ve, usted tiene 40, ya se está torciendo, ¿verdad? Por los dolores de espalda y las piernas y pues qué bonito que Dios dé vigor, ¿verdad? Entonces, a mí me da gusto los hermanos de mayor edad que yo, porque son un ejemplo para nosotros de que, pues a pesar de que batallan con su salud, siguen adelante, ¿no? Entonces, qué lindo los hermanos que tienen más edad, que están aquí entre nosotros, y les felicito, mis hermanos. Vamos al libro de Jonás. Vamos a prepararnos para abrir este libro de la palabra de Dios. Hermanos, el libro de Jonás es uno de los más breves de la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene? 4 capítulos. Si su Biblia, es como la mía, nada más tiene 2 páginas, ¿no? Se lo puede echar literalmente, yo creo que en unos 10 minutos, 12 minutos. Entonces, puede ser muy buena lectura el libro de Jonás. El libro de Jonás pertenece al Antiguo Testamento y es una sección de los 12 profetas. Al final del Antiguo Testamento vienen los 12 profetas que son una amenaza a la memoria de los cristianos, ¿verdad? Usted se acuerda del Nuevo Testamento, pero no se acuerda tal vez de los 12 profetas. En la Biblia hebrea, el libro de Jonás es parte de un libro llamado Los 12. Son los 12 profetas, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el libro de Jonás. Aunque es breve, hermanos, es uno de los más impactantes, el libro de Jonás. Es un libro que ha sido atacado por los críticos y por los enemigos de la fe. Pero, hermanos, la historia de Jonás es una de las favoritas de los niños, ¿no? Todos los niños saben quién fue Jonás, que se lo tragó un león. No, todos saben que no fue un león. Fue un gran pez, dice la palabra de Dios, y no sabemos qué tipo de pez fue grande, con mucha hambre, con una boca grande y un estómago grande, ¿verdad? Algunos piensan que fue una ballena, y es posible. En inglés, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que fue una ballena, una whale, pero en los idiomas originales se refiere a un monstruo marino grandote, ¿okay? Y es de las favoritas de nuestros niños, ¿verdad? Jonás y el gran pez. Algunas historias del mundo actual se basan un poco en la historia de Jonás para escribir obras maestras. La obra de Pinocho, algunos han visto tal vez alguna de tantas películas de Pinocho, y se basa en parte en el libro de Jonás, porque en algún momento Pinocho es tragado junto con su papito, Gepetto, ¿verdad? Ahí a la boca de monstruo se llamaba este animal. Y también ha habido obras de la literatura, hermanos. No sé si alguien ha leído Moby Dick. Moby Dick es un libro de la literatura anglosajona, está en inglés originalmente. Herman Melville. Algún día lo leeré. No, realmente no lo voy a leer, hermanos. Tengo tantas cosas que leer cristianas que me hubiera gustado leerlo, pero es un libro que habla acerca de que un capitán quiere cazar a una ballena blanca llamada Moby Dick, que le arrancó su pierna izquierda y quiere vengarse de la ballena. Y en parte, este autor se basó en parte en el libro de Jonás, hermanos. El libro de Jonás tiene un lugar en las Escrituras, porque no es nada más una bella historia de Jonás y una ballena o de un gran pez, sino que el libro de Jonás es parte de nuestra Biblia porque Dios la puso ahí para alimentar a nuestras almas. No quiero que usted lea y piense en el libro de Jonás como la historia de Jonás y el pez. No, usted piensa inmediatamente en eso, pero creo que es incorrecto pensar en el libro de Jonás en esas cosas. Yo creo que es un libro de la palabra de Dios que fue dado a su Biblia para alimentarle a su alma, hermano. Entonces no piense en Jonás y el pez.
Para los judíos es un libro tan importante que los judíos todos los años lo leen en un día de las fiestas judías. Se llama el día de la expiación. El día de la expiación, donde el sacerdote entraba al templo y ahí se quedaba y mataban un animalito y echaban la sangre sobre ahí el mueble que era el propiciatorio ahí en el arca. Todo eso, en ese día tan especial se lee el libro de Jonás entre los judíos. Ahora, en esta tarde, hermanos, vamos a ver una pequeña introducción donde quiero que usted piense algo diferente del libro de Jonás. Hay muchas cosas importantes del libro de Jonás. He estado leyéndolo, yo le dije que lo voy a leer 50 veces, Dios me permita, y también usted léalo varias veces, y yo espero que pueda alimentar su corazón a través del libro de Jonás. Vamos a ver, yo quiero en esta tarde aprender un poquito más del libro de Jonás, y luego sacar alimento para nuestra alma. Quiero preguntarle, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando piensa en el libro de Jonás? Posiblemente piensa en el pez, ¿no? Pero yo quisiera que usted termine este mensaje pensando algo diferente. De hecho, el día de hoy no voy a hablar jamás del pez. Lo menciono como introducción, pero no voy a hablar ni del pez, ni de una ballena, ni de nada que tenga que ver con Jonás y el pez. Le voy a hablar del libro de Jonás y espero que usted pueda cambiar su manera de pensar. Algo que me costó mucho trabajo es cambiar mi mentalidad. ¿De qué habla el libro de Jonás? Alejándonos del pez. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted sepa para su alma acerca del libro de Jonás? Jonás, versículos 1 y 2 del capítulo 1. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Nada más la pura introducción, no nos vamos a ir más allá. Solamente vamos a ver 2 versículos en esta tarde. Vamos a ver. ¿Listos, hermanos? ¿Listos? Ok, vamos a leer juntos. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar. Señor, guíame con tu Santo Espíritu, ayúdame a predicar guiado por Él, con tu poder, de manera que mis hermanos puedan alimentar su fe, Señor. Ellos no están aquí para que les cuente una historia del pez, ellos no están aquí para nada más ilustrarlos. Ellos quieren saber de ti, su fe necesita saber más de ti. Y permítanos, Señor, de verdad, dejar de pensar en Jonás, dejar de pensar en el pez y pensar en ti, Señor, y aprender algo bello sobre ti. Gracias por el libro de Jonás, que habemos tantos que somos como Jonás, Señor, rebeldes, alejados de ti. Y tú eres tan misericordioso y perdonador, y aún nos quieres usar sobre todo. Bendice, Señor, este mensaje, te lo ruego, y alimenta nuestra alma con tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Quiero ver algunos detalles iniciales sobre el libro de Jonás, hermanos. ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un profeta de Israel, del reino del norte. Si usted recuerda, Israel se partió en dos después de Salomón: reino del norte, reino del sur. Y Jonás fue profeta del reino del norte, y luego fue profeta al imperio asirio, en este caso a la ciudad de Nínive. Jonás era una persona de temperamento muy fuerte, muy enojón, y de voluntad muy firme. Él era hijo de Amitai. ¿Quién era Amitai? Nadie sabe. La Biblia no dice de Amitai nada. Entonces dice que es hijo de Amitai, pero no se sabe nada realmente de su padre. Jonás fue una persona auténtica, hermanos. No es una historia ficticia, no es una persona irreal, no es como lo que nos decía de hermano Edgar, nos compartió una pequeña historia ficticia, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Jonás no es así. Es una persona real, bajo el gobierno del rey Jeroboam II, que es más o menos el siglo 8 antes de Cristo, hermanos. El nombre de Jonás significa paloma o pichón. Y obviamente, pues parece que el significado de su nombre no es de ninguna relevancia para lo que nos dice la Biblia acerca de Jonás. Jonás era un nacionalista ardiente, era un pro-Israel,
y un anti-extranjeros. Por eso se enojó cuando Dios quería salvar a Nínive y él fue rebelde y dijo, no, yo no voy. Y se fue, prefirió viajar miles de kilómetros en vez de obedecer a Dios. A propósito, hermanos, usted piensa en esto, muchos cristianos, Dios nos muestra su voluntad y a veces algunos cristianos prefieren pagar su pasaje y alejarse de Dios. Pero hermanos, el Nuevo Testamento también nos dice que es una historia real. Jonás es un libro real, con un nombre real. Y hay otro texto, fuera del libro de Jonás, se menciona a Jonás. Por ejemplo, 2 de Reyes 14:25, lo van a ver en la pantalla rápido. Pero hermanos, quiero que usted observe algo. Aquellos críticos que dicen, no, esta historia de Jonás es como la de Pinocho, no existió Pinocho, es nada más una novela, están equivocados. Vean lo que dice 2 de Reyes 14:25. La Biblia dice, él restauró, hablando de un rey, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, el libro de Jonás no es un invento, no es un mito ni una leyenda, porque en el libro de Reyes, que es un libro de historia judía, se menciona al profeta Jonás. ¿Sí está conmigo? Ahora, hay un detalle ahí interesante. Dice que fue profeta de Gat-Hefer. Esa es la ciudad de la que él proviene. Esta ciudad, yo sé que a usted no le importa, pero esta ciudad pertenece a Galilea. Ahora es interesante, hermanos, nada más de ahí quiero mencionar algo, un detallito. En la Biblia, algunos religiosos le respondieron a alguien en el Nuevo Testamento. En Juan 7:52 dice la Biblia a una persona, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces los religiosos atacaron a esta persona sensible a las cosas de Dios y lo atacaron, dijeron, hablando de Jesús, ¿verdad? Dijeron, oye, ponte las pilas, ¿qué no sabías que de Galilea no ha salido ningún profeta? Pues esas personas que dijeron eso eran ignorantes de la palabra de Dios, porque es incorrecto lo que ellos dijeron. Sí salió un profeta de Galilea, llamado Jonás. Jonás salió de Galilea. Entonces sí salió un profeta de Galilea. Ahora, esto nos deja una enseñanza, hermanos. Nada más ahorita empezando, pero muchos religiosos creen cosas de Dios que son incorrectas. Como esos religiosos, que según ellos, no, ningún profeta ha salido de Galilea. Están mal, pero no conocían bien la Biblia. Entonces, hermanos, muchas personas religiosas tienen convicciones, creen en Dios y tienen convicciones muy fuertes, pero esas convicciones no son ni bíblicas ni son ciertas. ¿Está conmigo? Ahora, es bien importante esto, hermanos, porque la única manera de que usted tenga buenas convicciones es que las saque usted de la palabra de Dios. No crea nada más porque el pastor Samuel dice algo. No crea algo nada más porque en la iglesia lo creemos. Si usted quiere tener convicciones claras, firmes y correctas, sáquelas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y yo pensaba cuánta gente allá afuera, hermanos, es muy religiosa, conoce cosas de Dios, cree en cosas de Dios, pero la verdad está mal. Como aquellas personas bien confiadas y te dicen, no, mira, tú ayúdate, porque dice hasta la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y uno ahí va de tarugo, ¿ah? Sí, cierto. Y usted debe saber que eso no está en la Biblia. Algún día cuando alguien le diga eso, dígale nada más, oiga, a ver, aquí traigo mi Biblia. ¿Dónde dice eso? Está bien interesante. No, eso no está en la Biblia. Pero la gente lo cree como si estuviera escrito, ¿sí ve? Entonces, muchos cristianos, muchas personas y muchas iglesias creen en cosas que ni siquiera están fundadas en la palabra de Dios. La única manera de tener buenas convicciones es que las saque usted de la palabra de Dios, no necesariamente de lo que yo diga o que predique esta iglesia, sino de la palabra de nuestro Dios. Ahora, el escritor, ¿quién fue el escritor del libro de Jonás? Nadie lo sabe. El narrador no se sabe quién es, hermanos. El narrador habla de Jonás en tercera persona, entonces posiblemente no fue Jonás mismo. Excepto el capítulo 2. El capítulo 2 es la oración de Jonás.
Es muy especial, muy cortita, pero es muy especial la oración de Jonás. Obviamente en capítulo 2, Jonás habla en primera persona. Ahora, el estilo de narración sí es bien importante, hermanos. ¿En qué estilo de narración es escrito? Bueno, es una narración profética, yo le llamo así, una narración profética didáctica. ¿Por qué le llamo narración? Porque se narran eventos históricos. ¿Por qué le llamo profética? Porque habla de algunos eventos futuros como la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo. Y también, hermanos, es didáctica porque no incluye detalles innecesarios. Es una historia tan cortita que nada más incluye lo necesario para cautivar tu corazón. En el primer capítulo se da todo lo que se tiene que dar y te cautiva el primer capítulo. Ahora, hermanos, quiero que sepa que allá afuera hay mucha gente que ataca el libro de Jonás y dice, no, esto es un mito, esto es una leyenda, esto es una alegoría, esto es una parábola. Una parábola, hermanos, es solamente una historia inventada para enseñarnos una lección, como lo que decía Edgar, ¿verdad? Es una, ¿cómo le llaman aquí? Una fábula o una parábola, es una historia no verídica donde nada más se nos quiere enseñar algo. Una leyenda es algo que pues se cree pero no existió. Una alegoría, simplemente hay muchos símbolos. Algunas personas dicen que Jonás no existió. Jonás representa a Israel y Nínive representa a las naciones gentiles. Y como Israel tenía recelo porque Dios quería favorecer a los gentiles. Pero no es una alegoría, hermanos. Tampoco es una parábola, porque una característica de la parábola es que la parábola no usa nombres propios, no usa identidades. Lea todas las parábolas del Nuevo Testamento, las del Antiguo Testamento, que también hay parábolas en el Antiguo Testamento, y nunca va a ver que Dios o Cristo usan una parábola con nombres personales, nombres propios. Jesús dice, hubo un hombre. ¿Cómo se llamaba ese nombre? No importa su nombre porque no existió. Hubo un hombre que tuvo 2 hijos, ¿no? O hubieron 2 hijos, o hubo un hombre que encontró un terreno, no sé. Pero realmente una parábola nunca usa nombres personales. Sin embargo, aquí se habla de Jonás, se habla de personajes históricos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el estilo, hermanos? Es una narración de eventos históricos y un profeta que le predica a una nación, ¿ok? Esto fue algo real. Ahora, ¿cuál es el tema central? De esto quiero que ustedes se acuerden. El tema central no es Jonás, ni es el pez, una ballena, ni que se lo tragó. ¿De qué se trata el libro de Jonás? Me gusta lo que alguien dice. Alguien escribió diciendo, no habla simplemente de un gran pez que se menciona 4 veces, o de una gran ciudad que se menciona 9 veces, o del profeta desobediente que se menciona 18 veces. Se trata de Dios. Quiero que se acuerde de eso. El libro de Jonás habla de Dios. Dios es mencionado 38 veces en todos los 4 capítulos. Si eliminaras a Dios del libro, la historia no tendría sentido. El libro de Jonás nos habla de la misericordia de Dios. He leído el libro muchas veces, algunos de ustedes también. Y uno se confunde, hermanos. Cuando usted lee el libro de Jonás, no piense en Jonás ni piense en el pez. Piense en nuestro Dios. ¿Qué enseña el libro de Jonás de quién es nuestro Dios? Es lo importante, es lo con lo que quiero que se vaya a su casa. ¿De qué habla el libro de Jonás? Habla de Dios. ¿Y qué habla de Dios? Vaya capítulo 4, versículo 2. Fíjese, Jonás aquí, él conocía a Dios y está enojado. Y vea lo que dice Jonás acerca de Dios. Jonás 4:2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿No le da alegría que Dios es un Dios misericordioso? Dios pudo haber lanzado simplemente fuego y azufre del cielo y destruir a Nínive. Ya lo había hecho con Sodoma y Gomorra. Pero Dios fue misericordioso y le dio un chance, una oportunidad de salvarse a Nínive. ¿Y se salvó Nínive? Sí, se salvó. Lo mismo pasa contigo, conmigo. Dios puede cortarte la cabeza
por tus pecados? No me salga con que usted no tiene pecados. Si usted es franco y es honesto, usted sabe su currículum vitae, usted sabe lo que ha hecho. Y si Dios fuera justo, porque eso sí, allá afuera la gente, ¿cómo se queja de que Dios no es justo? Si Dios es justo, Dios no es justo porque hay pobres, niños pobres. ¿Quieres que Dios sea justo? Tu cabeza va a caer. ¿Sí lo entiende usted? Bendito el Señor, no nada más Dios es justo, Dios es misericordioso y Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, cuando usted piense en el libro de Jonás, no piense ni en Jonás, ni en Nínive, ni en el gran pez. Conozca que el libro de Jonás nos habla de la misericordia de nuestro Dios por los hombres pecadores como los ninivitas y como tú y como yo. Qué bonito que nuestro Dios es misericordioso. Recuerde al leer cada página de este santo libro, hermanos, cuando usted lea la Biblia, no piense lo que dice la Biblia sobre Moisés, sobre Jonás, sobre Sansón, sobre David. No piense en los personajes. Cuando usted lea la Biblia, lo primero que tiene que reflexionar es: ¿qué me enseña mi Biblia de mi Dios? ¿Sí está conmigo? ¿Qué me enseña mi Biblia acerca de Dios a través de la historia de Jonás? ¿Qué me enseña la Biblia acerca de Dios a través de la historia de Sansón? Porque hermanos, lo más importante es el libro, de este libro es lo que nos enseña de nuestro Dios. Yo le pregunté de lo que pensaba acerca del libro de Jonás. Y muchas veces pensamos en un montón de cosas sobre el libro de Jonás, excepto en el Dios que muestra Jonás. ¿Qué nos enseña este libro? La misericordia de nuestro Dios. Él es compasivo contigo y conmigo, aunque no lo merezcas, aunque yo no lo merezca. Hermanos, ninguno de los que somos ministros merecemos pastorear, y ninguno de los que están aquí que son salvos merecen la salvación, y ninguno de los que hemos sido bendecidos por nuestro Dios merecemos las bendiciones que tenemos. Cuénteme sus bendiciones y ninguna de ellas usted se la merece. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dios es misericordioso con nosotros. Ahora déjeme darle un último detallito, el bosquejo del libro. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿De qué nos hablan estos 4 capítulos? Número 1, la desobediencia de Jonás. Número 2, la oración de Jonás. Número 3, la predicación de Jonás. Y número 4, el enojo de Jonás. Entonces usted puede ver a través de la desobediencia de Dios, de Jonás, vemos la misericordia de Dios, ¿no? Dios fue misericordioso con Jonás, aunque fue rebelde. Vemos la oración de Jonás, que Dios la escucha porque Dios es misericordioso. Vemos la predicación de Jonás, porque Dios quería ser misericordioso con los ninivitas. Y luego vemos el enojo de Jonás y cómo Dios no le importa, a Dios no le importa que Jonás haga su berrinche. Fíjense cómo termina el libro de Jonás. Dios le dice a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces, ¿de qué le está hablando Dios a Jonás? Jonás, tú estás emberrinchado porque no haces lo que yo quiero, o no haces lo que tú quieres que yo haga. No me importa, yo voy a ser piadoso, aunque no te parezca, Jonás. Entonces, en todo el libro de Jonás se nos habla de la misericordia de Dios. Yo creo que mucha gente hubiera pensado de Samuel, a quienes conocieron a Samuel andando en el mundo de los 10 a los 17 años, y pudieron ver a Samuel, y si supieran que Samuel anda aquí, el Samuel que yo conozco, Samuel Suárez, él es pastor. No, ¿cómo crees? Si yo lo conocí echándose unos pegues ahí conmigo, yo lo conocí en las fiestas. Ciertamente yo no merezco nada, y usted tampoco, pero tenemos un Dios que nos permite tener su salvación, tener su perdón, tener una familia, tener sus bendiciones, tener tu trabajo, tener dinerito en tu vida, tener a tus hijos, tener una esposa, un esposo. Hermanos, qué bendición que tenemos un Dios misericordioso con nosotros, ¿sí o no? Cuando usted piensa en Jonás, no lo juzgue, porque usted y yo somos iguales, pero tenemos el mismo Dios de Jonás, misericordioso, hermanos. Qué bendición. Tenemos un Dios misericordioso. Si yo le hubiera puesto un título a esta serie, yo le llamaría No Jonás y el pez.
A un principio yo pensé ponerle así, pero porque yo estaba mal. Pero hoy, con más claridad puedo decir que el libro de Jonás no habla ni de Jonás, ni de los ninivitas, ni del pez. Habla de un Dios misericordioso, clemente, paciente contigo y conmigo. Amén. Ahora vamos a ver un detalle más, los ataques del libro de Jonás. El libro de Jonás ha sido bien atacado. Se ataca la historicidad y la veracidad del libro de Jonás por estudiosos incrédulos. Porque hay estudiosos que estudian la Biblia, pero son estudiosos incrédulos. Ahora, hermanos, quienes atacan la historicidad y la veracidad de la Biblia, deben saber que es uno de los libros más atacados de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque en el cerebro de una persona racional no le cabe que pudo haber sucedido todo lo que dice el libro de Jonás. Pero como dijo alguien, la raíz del problema es la negación de lo milagroso. Pero si excluimos lo milagroso de nuestra Biblia, ¿cuánto de ella nos quedaría, hermanos? Y lo más importante, ¿qué clase de Dios se nos quedaría en la Biblia si le omitiéramos todos los milagros? ¿Sí? Entonces, hermanos, mucha gente duda del libro de Jonás porque son incapaces de creer en los milagros del libro de Jonás. Son incapaces de creer que tenemos un Dios todopoderoso que contesta nuestras oraciones, que salva nuestra alma, que perdona nuestros pecados, que mandó un gran pez. Y miren, yo sé lo que pueden decir los que atacan el libro de Jonás. Por ejemplo, ellos dan sus razones como liberales. Ellos dicen, es que el arrepentimiento de los ninivitas a nivel nacional parece imposible. Ok, sí parece imposible que toda una nación se vuelva a Dios. Pero la verdad a Dios no le importa lo que el hombre piense que es imposible. Algunos dicen que Nínive no pudo haber sido la capital del imperio asirio en el tiempo de Jonás. Algunos dicen que Nínive no pudo haber tenido rey en esos tiempos, aunque pudo haber sido el mismo rey del imperio asirio. Algunos dicen que Jonás no pudo haber sido tragado por un pez. Parece increíble porque no se podría que un gran pez pudiera tragarse un humano y que ese humano quedara vivo y que quedara por 3 días dentro del vientre del pez. Pero es porque no se han puesto a leer la Biblia realmente. En primera, la Biblia no dice que este hombre se quedó 3 días y 3 noches dentro del pez vivito. Es posible que la Biblia, yo creo que Jonás murió dentro de ese pez. Yo creo eso. Y tengo manera de comprobarlo con la Biblia. Porque ¿cómo puede una persona vivir restringida del oxígeno bajo el mar más de 10 minutos? Nadie podemos. No hay oxígeno dentro del vientre de ningún pez. Y yo creo que Jonás murió, hermanos. Pero también creo que Jonás fue resucitado. Y se le dio un chance de poder ir y regresar y hacer lo que Dios le pidió hacer. Entonces, hermanos, los críticos no pueden aceptar que él fue devorado por un gran pez porque dicen que es una falacia. Dicen, no, es que no es posible porque las ballenas tienen una boca muy grande y sí hay ballenas que pueden tragarse un humano, pero dicen, no se puede. ¿Qué no saben los cristianos que el esófago de una ballena es más o menos de unos 25 centímetros? Pero más bien ellos tienen que aprender un poquito más de las ballenas, ¿verdad? Porque sí hay ballenas que son capaces de tragarse humanos completos, ¿ok? Pero no voy a hablar de eso hoy, voy a hablar de eso dentro del libro de Jonás, cuando hablemos al final del capítulo 1. Pero hermanos, muchos han tratado de decir que este relato es ficción, pero la Biblia no lo presenta como un sueño ni como una leyenda, hermanos. Y quizás la prueba más grande del libro de Jonás es la defensa del libro de Jonás. No es una parábola. Yo ya le decía por qué no es una parábola, porque se usan nombres propios. Y tampoco es una alegoría, porque se habla de rasgos donde solamente una persona que estuvo ahí en Nínive pudo haber conocido. ¿Okay? Por ejemplo, se dice que Nínive era una gran ciudad como de 3 días de camino. ¿Para qué se da una medida exacta de 3 días de camino cuando es una alegoría? No tiene importancia. Pero hermanos, mire, no hay razón para ver el libro de Jonás como una alegoría. Hay que interpretarlo literalmente. Los bautistas, usted debe saber que los bautistas son los campeones de buscar
interpretar la Biblia literalmente. Debemos entender lo que la Biblia dice literalmente, porque Dios lo que dijo, lo dijo literalmente. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. Miqueas dice que nacería Jesús en Belén. El Mesías nacería en Belén. ¿En dónde nació, hermanos? ¿En el planeta Marte? Literalmente nació donde dice la Biblia que literalmente habría de nacer, ¿no? Jesús Zacarías dice que el Mesías entraría en un asna. No se refiere a un caballo, no se refiere a un elefante, no se refiere a un Mercedes-Benz, se refiere a un asno, un burro. No el burro de la parábola de Edgar, un burro. Zacarías dice que entraría el Mesías sentado en un asno. Entonces la Biblia se cumplió literalmente. Entonces la muerte de Cristo se cumplió literalmente. La resurrección de Cristo se cumplió literalmente. ¿Por qué alegorizar el libro de Jonás entonces para satisfacer a la gente incrédula que no cree que Dios puede hacer milagros? ¿Sí ven? Entonces no es así. Usted cuando lee el libro de Jonás, crea que Dios tiene poder para hacer lo que dice el libro de Jonás. ¿Okay? Entonces no debemos de satisfacer a los incrédulos nada más para que estén contentos. Si no quieren creer, si son incrédulos, si juzgan el libro de Jonás, que hagan lo que quieran con la Biblia. Pero yo creo en el Dios de la Biblia, que lo que el hombre dice que es imposible, para Dios es posible. ¿Okay? Pero hay una última cosa que quiero hablar de la defensa de Jonás. Yo creo que el libro de Jonás es algo real y que Jonás es un personaje real. Simple y sencillamente porque Jesús dijo que era una persona. Nuestro Salvador mencionó varias veces sobre Jonás. Mateo 12:30, lo van a ver en la pantalla. Si saben leer, buscar la Biblia rápido, vayan. Mateo 12:30. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40, leí mal. 12:40. Sí, ahí está. Entonces Jesucristo, nuestro Salvador, habló de Jonás, hermanos. Entonces no habló de una alegoría, habló de un personaje histórico. Lucas 11:30 también dice eso, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y Lucas 11:32 también lo dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces Jesús mencionó el libro de Jonás, hermanos. Mencionó la predicación de Jonás, mencionó a los ninivitas. Entonces no es una historia que alguien pues se puso a fumar y se puso un viaje bien sabroso y escribió el libro de Jonás. No es así, hermanos. Es una historia verdadera. A propósito, ha habido científicos que se han puesto a estudiar esto del pez y literalmente es posible que una persona pudiera ser tragada y escupida a tierra, ¿okay? Es totalmente factible, ¿okay? Entonces no necesita usted dudar, y no voy a hablar más de esto porque después le voy a hablar de cosas más específicas cuando lleguemos al versículo 27, ¿verdad? En unas semanas. Pero lo que quiero decir, hermano, es, allá afuera la gente incrédula va a atacar tu Biblia. Tú tienes que conocer tu Biblia, tú tienes que conocer a tu Dios, tú tienes que defender tu palabra, así como dice Judas, tenemos que contender ardientemente por la fe. Entonces, yo creo que es algo verídico y literal lo que dice el libro de Jonás. ¿Okay? A propósito, en ninguna parte en la Biblia dice que él estuvo 3 días vivo dentro del vientre del gran pez. No lo dice. La gente lo asume, pero no es así. La gente, como ya vio Pinocho, piensan que así es la historia de Jonás, que estuvo ahí dentro de la ballena, ahí se estuvo cocinando sus peces y pescando, y ahí, hermano, no vea tanto Disney, así no fueron las cosas, ¿ok? Entonces, cuando usted ve Disney, ya piensa que así es Jonás, así no fue la cosa. La cosa fue algo real, ¿ok? Entonces, podemos defender el libro de Jonás claramente. Ahora, déjeme darle una lección bien bonita acerca de versículo 2. ¿Qué dice nuestro versículo 2? Fíjese lo que Dios, acuérdense, la persona importante es Dios. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios ama todo el planeta. Dios ama al mundo, aunque seamos indignos de su amor. Por eso Jonás se enojó. Usted conoce la historia. Jonás se enoja con Dios y se va haciendo berrinche. Porque yo le dije en un principio que Jonás era nacionalista, era pro Israel, y Nínive era una nación que atacó mucho al pueblo de Israel. Es más, si usted conoce la historia de la humanidad, ¿sabe cómo desapareció el reino del norte, las tribus del norte que le mencioné hace rato? El imperio asirio conquistó, deshizo al reino del norte y se lo llevó como esclavos, como deportados. Y la nación del norte pues desapareció realmente. Entonces los israelitas odiaban a los ninivitas. Por eso es que Dios le dice a Jonás: no, Jonás, tú eres mi profeta, tú has estado como profeta en Israel, ahora te encargo algo. Ve y predica y ayuda a los ninivitas. Y Jonás se enoja, dice: no, Señor, yo no. Y prefiere irse, tomar un barco, echarse a dormir y desobedecer a Dios. Pero hermanos, recuerde que el libro de Jonás habla de Dios. Dios tenía compasión de los ninivitas y era una nación bien perversa, hermanos. Usted no tiene una idea. Póngase un día a ver la crueldad y la perversidad y lo sanguinario que era el imperio asirio. Los asirios conquistaban un lugar y por pura diversión ya hacían una pequeña montañita de cadáveres, de cráneos. Entonces los asirios hicieron cosas bien sanguinarias y bien malas, pues. Y entonces, por eso Jonás se enojó, porque ¿cómo Dios, tú vas a darle una oportunidad a los ninivitas? Los ninivitas no merecen tu misericordia, los ninivitas no merecen nada de ti. Y hermanos, esta es una ocasión increíble, porque Dios envía a un profeta a Nínive. Este libro se enfoca en la salvación de los pecadores. Alguien dijo que este es el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Ese es un caso donde Dios envía un profeta a los paganos. Hermanos, a veces como cristianos no nos damos cuenta que somos como Jonás. Porque pensamos que las personas buenas sí les podemos hablar de Cristo. Pero pensamos en una persona terrible estando en la cárcel y decimos: no, esa que se refunda y que se quede ahí. Es un violador, que se quede ahí. Que pague el condenado. Y a veces como cristianos somos muy duros con los pecadores. Y hermanos, sin embargo, este es un libro que se enfoca en la salvación de la gente que no merece salvación. A Dios le importaba la salvación de los ninivitas. Y quería darles una oportunidad de que se arrepintieran. Y hermanos, miren, a nadie le importaba la salvación de los ninivitas, ni a Jonás. Y quiero que piensen esto, hermanos. Nuestro Dios sigue amando a este mundo por más pecador y perverso que sea. Y a Dios le interesa que ellos sean salvos. Pero a veces los cristianos somos como Jonás, porque no me importa, no le voy a hablar de Cristo, no le voy a dar un tratado, no voy a salir a ganar almas. Que la gente necesita de Cristo, alguien más vaya. Y somos como Jonás, hermanos, porque no nos interesa a veces la salvación de la gente. Y no nos interesa la salvación de la gente más perversa. Pero hermanos, qué bonito que Dios le importó la salvación de los ninivitas. Porque nos habla del corazón de nuestro Dios, que le importa la salvación de la gente que no merece su salvación. Se escribe que Cipriano, un orador del siglo III de nuestra era, leyó el libro del profeta y se conmovió profundamente, y Dios utilizó este libro para su conversión. Entonces, no sé si usted sabía esto, pero ha habido gente que por leer el libro de Jonás llega a la salvación. Porque habla de eso el libro de Jonás, habla de la salvación de los pecadores. Si usted no conoce a Jesús, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos también partícipes. Y Él
en su misericordia salvó a pecadores, salvó a asesinos, salvó a gente muy pecadora, salvó a gente adúltera, salvó a gente de lo peor, y nos sorprende como si fuera algo extraño, pero hermanos, quiero que recuerde que el Señor puede perdonar y quiere perdonar a cualquier pecador. A mí me impacta mucho, una vez que estaba escuchando a un misionero, se llama Ramón Lucman, él es muy lindo, y él estuvo en la Ciudad de México un tiempo, él es filipino, y me acuerdo cuando yo le traduje de sus predicaciones del inglés al español un par de veces, y a mí me impactó porque él decía que su ministerio era venir y hablarle a las prostitutas del Señor Jesucristo. Si yo le digo a usted que vamos a salir a ganar almas aquí en Valle de Chalco, a lo mejor me la acepta, pero si yo le digo, ¿sabe qué? Vamos a predicar de Cristo a la 1 de la madrugada, hermanos, y nos vamos a ir a la Cuauhtémoc, y ustedes le van a hablar a las prostitutas que están ahí. No estaría muy de acuerdo, hermanos. Pero se acuerda que en el Nuevo Testamento hay gente con tremendos pecados que vino a Cristo. Homosexuales viniendo a Cristo, borrachos viniendo a Cristo, ladrones viniendo a Cristo, asesinos viniendo a Cristo, prostitutas viniendo a Cristo, ladrones y políticos corruptos, como ¿se acuerdan los publicanos? Ellos eran políticos corruptos, ¿verdad? Viniendo a Cristo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nuestro Dios era tan amoroso para salvar a todas estas personas? Mis hermanos, porque el Señor ama al pecador. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Qué bonito que nuestro Dios es así. Cuando usted piensa en el libro de Jonás, no piense ni en Jonás ni en el pez. Piensa en un Dios que nos ama y nos perdona, y nos da chance de poder buscarle y seguirle. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, a mí me fascina que usted y yo podamos ver el libro de Jonás y empezar a meternos y conocer al Dios misericordioso de Jonás. El mismo Dios de Jonás es el mismo Dios que está entre nosotros. Y no sé usted, pero algunos que hemos hecho cosas feas en el pasado, estamos tan agradecidos de un Dios que perdona y limpia y quita todas las cosas y las hace nuevas. Un Dios que nos hace una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿no? Hermanos, tenemos un buen Dios, un Dios misericordioso y clemente. Lea el libro de Jonás, sin pensar en Jonás, sin pensar en el pez, y céntrese en el Señor y agradezcala por cuán misericordioso ha sido con usted y conmigo. Amén. Si usted no conoce del Señor, recíbale, pero si usted le conoce, alábelo por cómo Él es para con nosotros, hermanos. Aún no somos lo que deberíamos de ser, o sí, mis hermanos. Aún no somos el cristiano que deberíamos de ser. Bendito el Señor, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios quiere que seas un buen cristiano, pero bendito el Señor, que Él es paciente y que espera a que tú y yo tomemos decisiones, ¿eh? Bendito el Señor, no es tan justo como algunos quisieran, sino ya muchas cabezas hubieran rodado, ¿no? Gracias a Dios por su misericordia. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias por tu misericordia para con los que estamos aquí. Gracias por tu amor, por tu cariño, por los que salvaste a los ninivitas, una terrible nación, tan horrible todo lo que hicieron, perversos, como aún su propia filosofía de vida era conquistar y matar, simplemente para ser la nación de su Dios. Pero Señor, gracias, porque también salvaste a muchos pecadores en el Nuevo Testamento. Y ahora, Señor, nos vemos aquí en este domingo por la tarde, pensando en las cosas tan feas que hicimos nosotros. Gracias por la misericordia que has tenido para conmigo, Señor. Gracias por ser clemente y piadoso, compasivo, misericordioso para con todos los que estamos aquí. Bendito seas. Y Señor, ayúdanos a ser compasivos con la gente pecadora y que no pensemos como Jonás, sino que pensemos en la gente que no conoce de tu Hijo Jesucristo y ser compasivos y hablarles a la gente de Cristo. Te ruego que se quede en nuestro corazón estas lecciones y que podamos sacar
buenas lecciones en estos meses del libro de Jonás. Te alabamos por quien eres, Señor, y te damos gracias por tu compasión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y así como estamos, hermanos, con cabezas inclinadas, quiero pedirle que piense un momento en sus pecados. No porque le quiero hacer sentir mal, hermano. Quiero que piense que si usted ya se confesó con el Señor y se puso a cuentas con su Señor, Él ya le perdonó. Ahora, si usted aún no se ha puesto a cuentas con el Señor, quiero que usted comprenda que el Señor quiere perdonar sus pecados, quiere perdonarle si tan solo usted viene a Él y se pone a cuentas con Él. Qué buen Dios que perdona lo perverso que hemos hecho. Algunos de entre nosotros podríamos hasta estar en la cárcel por lo que hicimos, pero qué bonito que nuestro Dios perdona y nos da oportunidad y nos ama y nos quiere ayudar a tener una vida como la que Él quiere darnos, una vida abundante. ¿Por qué no ora y le agradece por la misericordia que Dios tiene para con nosotros? Ore un momento, 1 minuto, 2. Si es necesario ponerse a cuentas con su Señor, póngase a cuentas con Él. Si es necesario agradecerle por la misericordia que le ha tenido a usted, hágalo. Un Dios tan misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Piensa en sus pecados, sí. No para amargarse y sentir culpabilidad, para agradecerle al Señor por su perdón. Qué grande Dios, el del libro de Jonás, es el que tenemos, hermanos. Si hubiera alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo, quiero invitarle a recibirle en esta tarde. Si usted tiene dudas de su salvación, recíbale entonces. No cuesta nada recibir a Cristo, porque Él ya murió por usted. ¿Alguien quisiera recibir a Cristo? Levánteme su mano un momentito. Yo quiero orar por usted. Quiero animarle a seguir al Señor y recibirlo en su corazón. ¿Alguien así?